Continuando con nuestro curso de cardiometabolismo translacional, vamos a la segunda parte de la insulina como señal cardiometabólica. Nuestra primera pregunta, ¿cómo actúa la señal cardiovascular de la insulina? Tenemos entonces que la insulina, al unirse a su receptor, va a activar el complejo IRS, el sustrato del receptor, a través de la fosforilación de los residuos de tirosina. Esto va a determinar la entrada de la glucosa a nivel de la célula a través de los transportadores GLUC4. Por otra parte, la señal de la insulina, a través de la fosforilación de los residuos de tirosina, va a favorecer la producción a nivel del vaso sanguíneo de óxido nítrico con la vasodilatación consiguiente. Y es que la insulina es un factor que determina la redistribución del flujo sanguíneo de acuerdo a las necesidades metabólicas. Veamos entonces cómo es la señal de la insulina a nivel cardiovascular. Por una parte, entonces se va a estimular, cuando se fosforilan los residuos de tirosina, se va a estimular la señal fosfatidil-inositol 3 quinasa con producción de óxido nítrico y vasodilatación. Por otra parte, la señal de la insulina va a activar AMP quinasa, que produce endotelina 1, que es un vasoconstrictor muy potente. Entonces, en condiciones normales debería haber un equilibrio entre la señal fosfatidil-inositol 3 quinasa con óxido nítrico y la señal de AMP quinasa con endotelina, lo cual mantiene la salud del vaso sanguíneo. Cuando se produce inflamación y resistencia a la insulina, se fosforilan los residuos de serina. Se desactiva la vía fosfatidil-inositol 3 quinasa, disminuyendo la producción de óxido nítrico y bloqueándose la vasodilatación. Por otra parte, cuando hay resistencia a la insulina, se sobreestimula la señal de MAP quinasa y al sobreestimularse esta señal se produce mucha endotelina y se favorece la expresión a nivel del vaso sanguíneo de mediadores como BCAM y CAM, las S-lectinas, y se sobreestimula el sistema nervioso simpático. Nuestra segunda pregunta, ¿cómo actúa la señal renal de la insulina? Aquí tenemos el glomérulo y lo que se constituye como la barrera podocitaria, la cual determina el paso de proteínas a nivel renal. ¿Cómo está constituida esta barrera podocitaria? Bueno, aquí tenemos un vaso sanguíneo rodeado por un endotelio fenestrado, a su vez por fuera una membrana basal y por fuera una célula llamada podocito, cuya principal característica es tener los llamados pies podocitarios, extensiones podocitarias, que son las que en realidad regulan el paso de las proteínas. Veamos entonces con más detalle. Aquí tenemos el vaso sanguíneo, el endotelio fenestrado, la membrana basal y los pies podocitarios. Esos pies podocitarios se encuentran unidos por una membrana muy delgada que es el diafragma podocitario, que es en realidad la estructura que sí determina el paso de las proteínas. Veamos entonces la estructura podocitaria. Aquí tenemos los podocitos y esos podocitos están unidos entre sí por una membrana. Dijimos una barrera podocitaria, un diafragma podocitario, y este diafragma podocitario está constituido por nefrina. Entonces, es la nefrina en realidad la que mantiene la integridad de la barrera podocitaria. Veamos entonces que el podocito tiene un receptor de insulina. Y cuando la insulina se une a ese receptor, va a favorecer la entrada de la glucosa a nivel del podocito a través de GLUC4, pero además la insulina va a ser responsable de la activación de AKT, que es la señal antiapoptosis. Entonces, que es la que mantiene la integridad de la barrera podocitaria. Entonces, cuando se produce resistencia a la insulina, se pierde la señal de AKT, la señal antiapoptosis, y se produce el daño de la estructura podocitaria con la albuminuria consiguiente. Veamos un resumen de todo esto. Entonces, tenemos que cuando se estimula por la fosforilación de los residuos de tirosina la señal de fosfatidil-inositol 3 quinasa, se estimula la señal de AKT. AKT entonces es la responsable de mantener la integridad de la barrera podocitaria a través de la nefrina y la sobrevida de los podocitos. Pero por otra parte, la insulina es capaz a nivel renal de estimular la señal mTOR, la cual induce proliferación de las células del mesanquio. Cuando se produce resistencia a la insulina a nivel renal, entonces se desactiva la señal de fosfatidil-inositol 3 quinasa, se desactiva AKT
y se produce apoptosis de los podocitos, destrucción de la barrera de nefrina y la proteinuria consiguiente. Por otra parte, entonces se sobreestimula la señal de mTOR, produciéndose hipertrofia y proliferación a nivel del mesangio. Nuestra tercera pregunta, ¿cómo actúa la señal pancreática de la insulina? Veamos entonces en este resumen, cuando se fosforilan los residuos de tirosina, se estimula la señal de fosfatidilinositol 3 quinasa, la cual activa a un transcriptor de genes de insulina, que se llama PDX1. Entonces la señal de fosfatidilinositol 3 quinasa mantiene la función beta pancreática. Por otra parte, la señal de la insulina bloquea dos nodos fundamentales del circuito de la insulina, que son FOXO y GSK3. FOXO y GSK3 se encargan de desactivar al transcriptor de genes PDX1. Cuando se produce insulinoresistencia, entonces FOXO es capaz de entrar a nivel del núcleo y desactivar a PDX1, desactivando la máquina productora de insulina a nivel pancreático. Veamos entonces el resumen. Cuando se produce resistencia a la insulina, se desactiva fosfatidilinositol 3 quinasa y se desactiva el transcriptor de genes PDX1, pero a su vez también se desinhibe a FOXO y GSK3 que pueden destruir a PDX1. Nuestra cuarta pregunta, ¿cómo actúa la señal neuronal de la insulina? Tenemos que la neurona tiene receptores de insulina y la insulina a nivel cerebral actuaría favoreciendo la homeostasis a nivel cerebral de la energía, los procesos de aprendizaje y memoria y el metabolismo de la glucosa a nivel neuronal. Por otra parte, la insulina también actúa a nivel de los nervios periféricos, favoreciendo los procesos de regeneración, de reinervación y de sobrevida de la fibra neuronal. Las condiciones de insulinoresistencia, como la obesidad, van a inducir trastornos en la señal de la insulina a nivel cerebral y lo hacen fundamentalmente por un desacoplamiento de la plataforma de fosfatidilinositol 3 quinasa, alterando toda la función neuronal. Tenemos entonces que cuando se produce insulinoresistencia a nivel neuronal, entonces se altera la señal de sobrevida y la señal metabólica que mantiene la integridad de la neurona. Y cuando esto se produce o se genera disfunción neuronal con dos consecuencias fundamentales. Se produce la neuropatía diabética y se genera Alzheimer. Veamos entonces la relación de la señal de la insulina con el Alzheimer. El complejo IRS tiene dos funciones principales. A través de la activación de fosfatidilinositol 3 quinasa, activa la señal AKT, la cual bloquea. Por un lado, va a bloquear a FOXO, que es la señal de apoptosis. Por otro lado, bloquea a GSK3, que es una señal que induce la formación de tau, que es la proteína que desequilibra la formación de microtúbulos a nivel cerebral. Y por otra parte, fosfatidilinositol 3 quinasa va a bloquear la formación de las proteínas precursoras de amiloides. Es decir, que desde todo punto de vista, fosfatidilinositol 3 quinasa previene el daño cerebral propio del Alzheimer. Por otra parte, fosfatidilinositol 3 quinasa podría entonces activar a MAP quinasa, que también favorece la formación de tau. Pero en condiciones normales, con fosforilación de los residuos de tirosina, no se estimula MAP quinasa. Pero cuando se produce resistencia a la insulina, ya fosfatidilinositol 3 quinasa no puede bloquear a FOXO, aumentando los procesos de apoptosis. Tampoco puede bloquear GSK3, aumentando la formación de tau, y tampoco puede bloquear entonces la formación de las proteínas precursoras de amiloides. Y por otro lado, entonces, la señal de IRS se va toda por MAP quinasa, favoreciendo la producción de más tau y más daño a nivel cerebral. Concluyendo entonces todo esto, podemos decir que del conocimiento de la fisiología y de la modulación terapéutica de la cascada de la insulina depende el desarrollo de nuevas y más efectivas estrategias para el manejo de la diabetes mellitus tipo 2 y patologías asociadas. Muchas gracias.